Amén, hermanos. Vamos a cantar y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cantemos a nuestro Dios, porque solamente en Él tenemos salvación y vida eterna. Cantémosle, demos gloria y honra, alabanza a nuestro Dios. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. En todo tiempo, canta a nuestro Dios. Dice el Salmo 34, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Cantemos. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, en todo tiempo, En todo tiempo te adoraré. en todo tiempo, en todo tiempo, En todo tiempo te alabaré. en todo tiempo, en todo tiempo, En todo tiempo te adoraré. en todo tiempo, en todo tiempo. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en esta transmisión.
y hoy concluimos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Filipenses, así que acompáñenme, hermanos, para estudiar este último sermón de esta carta, de esta serie, y bueno, al final les diré qué sigue después, pero mientras vamos a terminar, hermanos, con el estudio de esta carta. Así que acompáñenme a hacer nuestra declaración de fe y después oraremos para iniciar. Entonces, si tienen la Biblia a la mano, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este día, por la vida que nos das, y nos ponemos en tus manos pidiéndote que hables a nuestras vidas el día de hoy. Te damos gracias por ello en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy concluimos con el estudio de esta carta y vamos a hacer la lectura de los versículos que restan, que son los versículos 14 hasta el 23 del capítulo 4 de Filipenses. Así que acompáñenme a leerlo, hermanos, y dice de la siguiente manera: Filipenses 4, versículos 14 al 23. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, ese es el último sermón de la carta de Pablo a los Filipenses. Esta carta, hermanos, recordemos que es conocida como la carta del gozo, es la palabra que más se menciona. Pablo habla de este tema, es algo pues interesante porque Pablo, estando encarcelado, habla a los filipenses que se gocen en medio de cualquier situación. Entonces, esta carta es la carta del gozo. Somos desafiados a vivir con gozo a pesar de las adversidades que pueda haber. También nos recuerda que debemos seguir a la meta. Pablo lo dice así en el capítulo 3, versículo 14, ¿no? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nos anima a seguir adelante en la vida cristiana. También nos recuerda que Cristo es todo. Pablo dice que dejó todo lo que tenía por ganar a Cristo. Todo lo demás que él tenía, prestigio, poder, renombre, todo lo que tenía, dice que lo tomó como basura, todo por ganar a Cristo, por conocerlo a él. Nos habla de esto. Vemos que la iglesia era una iglesia que ayudaba mucho a Pablo, y en este último capítulo de Filipenses tenemos a Pablo dando las gracias, dando algunas indicaciones finales a los hermanos, pero después del versículo 10 vemos que Pablo da gracias a la iglesia y reconoce a esta iglesia de Filipos como una iglesia que le brindó apoyo, que lo sigue ayudando, que lo ha sostenido. Y el sermón de hoy se titula Dios suplirá, que es justamente lo que dice Pablo en el versículo 19. Mi Dios pues suplirá. Dios suplirá, hermanos. Es una frase que utilizamos a menudo, una frase dentro de nuestro vocabulario, pero que a veces pudiera ser difícil llegar a practicar o a tener esa certeza, ¿no? de que realmente es así. A veces nos cuesta trabajo. Podemos decir Dios suplirá cuando estamos bien, porque no nos falta nada, pero cuando estamos careciendo de algo, a veces es difícil decir Dios suplirá y no ver nada, ¿no? Pero aún así confiamos. No estoy diciendo que no pasa, sino que Dios suple, y puedo dar testimonio de eso. El Señor suple, y creo que todos podemos hablar de eso, dar testimonio de que el Señor ha suplido en algún momento en nuestra vida, no solo de cosas materiales, sino de otras cosas que necesitamos. Dios suple.
Entonces hoy vamos a hablar acerca de eso, hermanos, y vamos a ver dos ideas que tienen que ver con esto. La semana pasada hablábamos de ser una iglesia justamente que ayudara, que estuviera ahí para los demás, y hoy vamos a hablar acerca de eso y vamos a verlo a través de dos enseñanzas, hermanos. Y la primera enseñanza es la siguiente. Primera enseñanza: seamos una iglesia que invierte en el reino. Seamos una iglesia que invierte en el reino. Los versículos 14 al 18 podemos ver ahí a Pablo lo que él va pasando, cómo va describiendo todo eso. Vamos a ir versículo a versículo, después las enseñanzas. Dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, dice el versículo 14. El versículo 13 termina con Pablo reconociendo que todo lo que ha pasado ha sido fortalecido por Cristo. Pablo habla en el versículo 12 de este capítulo que ha sabido vivir en escasez, pero también en abundancia, y que lo que lo ha sostenido en cualquiera de las dos circunstancias es Cristo. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya decíamos que no es una frase de triunfalista, que somos los cristianos, ni nada, porque a veces pudiera ser ese el caso, ¿no? De cualquier cosa que atravesamos, decimos esa frase, ¿no? Como para alentarnos o poder animarnos también para salir adelante. Y es cierto que Cristo nos fortalece, nos guía en todo momento, pero Pablo está hablando aquí de que en Cristo encontró su fortaleza para poder soportar estas situaciones que estaban atravesando, ya sea de escasez o de abundancia. Y reconoce que es por Él que ha estado firme, pero también dice: bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, ¿no? Es decir, Pablo agradece, dice: Cristo me sostuvo, Cristo me ayudó a permanecer firme, pero también les agradezco que ustedes hayan participado conmigo en esta tribulación. Dice el versículo 14 eso. Versículo 15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. El versículo 15. Entonces Pablo está reconociendo aquí que cuando él inició a predicar el Evangelio, dice que al principio de la predicación del Evangelio, ninguna otra iglesia participó con él, ¿no? Dice en razón de dar y recibir. Es decir, no solo era que Pablo recibiera, también él podía dar y aportaba a la iglesia de Filipos pues el conocimiento, todas las cosas que él tenía o para dar. Quizá también, no sé, daba algunos informes sobre lo que pasaba en sus viajes o cosas así, a través de los mensajeros que enviaba la iglesia, o a través de las personas por quien enviaban el recurso, porque vemos que en ese momento pues no era como hoy una transferencia o un depósito y ya está, ¿no? Sino en ese momento había que llevar todo esto de manera presencial. Y Pablo reconoce que la iglesia de Filipos fue la única iglesia que lo sostuvo. Y esto es triste porque pues Pablo comenzó su ministerio, empezó a fundar iglesias, y probablemente algunas otras iglesias quizá lo pudieron haber ayudado. Sin embargo, él dice que no fue así. Ninguna iglesia participó conmigo. Eso nos habla de que había otras iglesias, pero que no estuvieron apoyando a Pablo. Solo la iglesia de Filipos reconoce esta parte. Dice el versículo 16: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Reconoce aquí que aún estando en este lugar, recordemos que ahí también había una iglesia, también se formó una iglesia. Esto es de las primeras cartas que escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice: aún estando ahí en ese lugar donde se fundó una iglesia, o donde ya había una iglesia, me enviaste, dice, ¿no? Para mis necesidades. Versículo 17: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces Pablo aclara también aquí, dice: no es que yo esté buscando que me den más, o buscando regalos, o buscando cosas, no, sino más bien lo que yo busco es fruto y que abunde en ustedes. No nada más que ustedes me den, sino que yo también pueda dar algo. Lo que Pablo buscaba era fruto en la vida de los hermanos, en este caso de Filipos, pero también de todas las iglesias en donde él participó. Dice el versículo 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo pues confirma aquí que el apoyo que ellos le enviaron lo ha recibido, se muestra en abundancia. Dice: estoy lleno, gracias por lo que enviaron por parte de Epafrodito. Entonces tenemos aquí, hermanos, a Pablo en estos versículos reconociendo
la importancia que la iglesia tuvo en su ministerio y cómo lo apoyó. Ya decíamos que la enseñanza es: seamos una iglesia que invierte en el reino. La iglesia de Filipos, hermanos, era una iglesia que apoyó a Pablo, que invirtió en el reino. Esta iglesia envió a Pablo en todo momento para sus necesidades. Y esto nos enseña a nosotros que debemos ser una iglesia, hermanos, en este caso nosotros, Vida Abundante, pero también si alguien más nos está escuchando de otra iglesia, que nuestra iglesia pueda ser una iglesia que invierte para el reino, que da. La iglesia de Filipos apoyaba a Pablo, no solo porque les caía bien o porque era el que los fundó, no nada de eso, sino que sabían del trabajo que Pablo hacía, trabajaba arduamente predicando el evangelio de Jesucristo, y cuando ellos apoyaban a Pablo, ayudaban al extendimiento del reino, porque si Pablo no hubiera tenido recursos, bueno, Dios hubiera suplido de una u otra manera, pero Dios suplía a través de esta iglesia. Entonces, a través de los recursos, Pablo pudo ir más lejos, Pablo pudo avanzar a otras ciudades para seguir predicando el evangelio. Esto nos recuerda, hermanos, seamos una iglesia que aporta para el reino, que invierte en el reino de Dios para que éste se siga extendiendo. Podemos apoyar en varias maneras, ¿no? Siempre se dice que hay varias maneras de apoyar a la obra misionera o el extendimiento del reino. Una, pues, es dando. Yo no puedo ir, a lo mejor, pero doy. De manera material, económica, apoyo a algún misionero, a alguna persona que esté ahí predicando, apoyo. Otra manera, pues, es en oración, orando siempre, y eso no nos cuesta nada, ¿no? Orar por las personas que están ahí. La otra es yendo. Si tengo la oportunidad de ir, de ayudar a esas personas a predicar el evangelio, o de ser aquella persona que va a predicar el evangelio, pues vayamos. Pero si no podemos ir, pues también apoyando a los hermanos en estas áreas que dije. Entonces recordemos, hermanos, que todo lo que hacemos, lo hacemos para que el reino de Dios se extienda. Dar nuestro dinero, dar nuestro tiempo, dar recursos que podamos tener a la obra del Señor no es pérdida, nunca va a ser pérdida, hermanos, sino que es inversión, es ganancia para el reino del Señor. Y cuando hablo de inversión o de ganancia, no tiene que ver con que nosotros esperemos recibir algo, ¿no? Es una bendición para nosotros dar. Pablo dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Son palabras de Jesús que cita Pablo. Entonces, cuando hablamos de inversión, hermanos, no estamos hablando de voy a invertir para después recibir más de esto. No se trata de eso, porque más bien es una inversión en la eternidad. No es algo que a lo mejor recibamos en esta vida, no sabemos, a lo mejor Dios sí nos quiere recompensar, pero si no es así, la recompensa la tendremos, o ya la tenemos más bien, que es la vida eterna. No es pérdida, es ganancia, hermanos, y no lo hacemos por recibir algo a cambio, sino más bien porque ya hemos recibido mucho de parte de Dios. Es que damos esto para que Dios, o para que el reino de Dios siga extendiéndose, para que el reino de Dios siga avanzando. Entonces, seamos una iglesia, hermanos, que invierte en el reino del Señor. Hay varias maneras, ya decíamos, en este caso la iglesia apoyaba a Pablo de manera económica, en oración también. Algunos hermanos fueron ahí con Pablo. Entonces hay muchas maneras de apoyar, hermanos, pero seamos una iglesia que invierte en el reino del Señor. No solo al dar dinero, sino también al dar nuestro tiempo, porque a veces hay actividades, hay cosas que hay que hacer en la iglesia, o de repente que vamos a cierto lugar a compartir el evangelio, o alguna actividad, algún evento, algo que hay en la iglesia, y a veces uno dice, pero qué cansado, van a ser tantos días, ¿no? O no, es que tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y de repente pues no estamos invirtiendo ahí en esa parte. Somos una iglesia que invierte en el reino, hermanos, no por la ganancia que podamos tener, sino porque ya hemos recibido algo de parte de Dios, ahora demos algo también para Él. Somos una iglesia que invierte en el reino. Pero en segundo lugar, hermanos, seamos una iglesia que confía en la provisión de Dios, que confía en la provisión de Dios. Dicen los versículos 19 y 20 de lo siguiente: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo agradece a la iglesia el apoyo que le han dado, pero también confía en que Dios ha suplido y seguirá supliendo toda necesidad que Él tenga. Todo lo que os falte, dice Pablo, Dios lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Pablo habla tanto lo material como lo espiritual para él y para los filipenses,
sabía que Dios podía suplir todo, porque Dios es rico, Él es el dueño de todo y Él suple cada carencia, cada necesidad que pueda haber. Pablo se refiere a Dios también como su Dios, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta. Esto nos habla de una relación personal, íntima, cercana con Dios. Esto nos habla de confianza, de decir, mi Dios en quien confío, yo sé que Él me va a proveer, yo sé que Él va a suplir. Esto nos recuerda, hermanos, que debemos de confiar en el Señor, en que Él va a suplir toda necesidad que tengamos, ya sea en lo personal o como iglesia. Dios va a suplir en todo momento. Así que, hermanos, confiemos en el Señor, porque a veces una de las cosas o una de las razones por las que no damos o no invertimos en el reino, no aportamos, es porque a veces dudamos de esta provisión, ¿no? Híjole, es que si doy, pues me voy a quedar con menos, o si doy, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer para sostenerme con aquello que me queda, ¿no? Entonces, seamos una iglesia que confíe en la provisión de Dios, hermanos. Somos una iglesia que invierte en el reino, ya decíamos, tanto recursos como tiempo, invierte en el reino. Somos una iglesia que confía en la provisión de Dios, confiemos en que Dios va a suplir, hermanos, toda necesidad que tengamos, no solo la material, sino también la espiritual. Dios confía, porque a veces también no nos animamos a hacer ciertas cosas porque uno dice, es que no sé cómo se hace, o es que nunca lo he hecho y me da miedo, no sé cómo le voy a hacer. Pero también Dios nos ayuda y suple todas estas carencias o todas estas cosas que puedan faltar. Dios nos capacita, Dios nos guía a todo esto que debemos hacer para Él, así que nos queda confiar en el Señor. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. Él termina con esto, reconociendo que Dios suplirá todo. Así que, hermanos, seamos una iglesia que confía en la provisión del Señor. Y por último, Pablo termina diciendo en el versículo 21 al 23, versículos 21 al 23, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Recordemos que los santos se refiere pues a los cristianos mismos, ¿no? Somos llamados santos, apartados de Dios, apartados para Dios, más bien. Somos santos. Saludad a todos los santos, dice Pablo. Recordemos que él estaba en una prisión, pero manda saludos a los hermanos que están en Filipos. Los hermanos que están contigo os saludan, dice el versículo 21. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César, dice el versículo 22. Aquí Pablo manda a saludar a los hermanos que están ahí en Filipos, pero también de él y de los hermanos que están con él, también manda saludos. Dice especialmente de los de la casa de César. Eso ya lo hablamos al inicio en la introducción de la carta, y decíamos que probablemente Pablo, al estar ahí pues encarcelado, les predicó a los soldados, a gente de ahí del gobierno romano, y quizá algunos se convirtieron, por eso habla ahí de la casa de César. Es lo que dice aquí el versículo 22. Y por último, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina su carta Pablo. Que la gracia de Dios sea con ellos y también sea con nosotros. Así que el desafío, hermanos, que nos deja este mensaje, y creo que toda la carta, es: vivamos el gozo de Dios, vivamos el gozo que Dios trae a nuestra vida. Porque cuando así lo hacemos, hermanos, podemos ser una iglesia que cumple con esto, una iglesia que confía en la provisión de Dios, una iglesia que invierte para el reino, una iglesia que no desmaya, que sigue adelante a la meta, una iglesia que confía en el Señor, una iglesia que está unida, como lo veíamos en otros sermones, una iglesia que busca del Señor, una iglesia que desarrolla pues líderes que le amen, que le sirvan. Así que pues ese es el desafío para nosotros, hermanos. Vivamos el gozo que Dios trae a nuestras vidas, vivamos el gozo que Dios trae a nuestra vida, y seamos una iglesia que invierte en el reino del Señor, o para el extendimiento del reino del Señor, y una iglesia que confía en la provisión del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias por la vida que nos das y tu palabra, Señor. Te pedimos que hables a nuestra vida, Señor, que nos recuerdes más bien todo lo que hemos aprendido, Señor, y que nos guíes a ponerlo en práctica, Señor. Gracias damos por todo, bendecimos tu nombre, Señor, y ayúdanos a vivir el gozo de estar en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Y la siguiente semana no tendremos transmisión, sino que nos vemos dentro de 15 días para continuar estudiando la palabra del Señor con un nuevo tema, obviamente. Entonces, pues que el Señor les bendiga y nos vemos dentro de 15 días, primero Dios, hermanos. Bendiciones.